Fanfics PL de AO3. Hey, amigos. Antes de empezar hay puntos que aclarar. No soy el autor de estas historias, todo el crédito para los grandes autores de AO3. Si ves algo que no te gusta, no sigas viendo. No quiero arruinar tu día. Las historias contienen spoilers, contenido sensible, chefs que puede que no te gusten, etc. Si eres menor de 18 años no sigas viendo. No leo lloros. Recuerda que el respeto es fundamental, no hagamos bullying a los autores o a otros espectadores. Y, sobre todo, disfrutemos de estas increíbles historias. Vamos a la historia. Título, Adolf Bacalo. Autor, Bending Post. Fandom, Sherlock BBC. Ship principal, Sherlock Holmes por John Watson. Ship secundaria, ninguna. Etiquetas, Sherlock es un abrasador no tan discreto. Resumen, el cambio se había producido. John lo había aceptado y cuando Sherlock le había preguntado, ¿no te importa, verdad? John había respondido, no, por supuesto que no. En retrospectiva, un error evidente. El link del fanfic lo encuentran en la descripción. Me estoy perdiendo algo, murmuró Sherlock, con un leve murmullo de frustración en el oído. Lo tengo delante de mis narices, ¿por qué no puedo verlo? Resignado a su destino, John emitió un sonido evasivo. Hacía tiempo que había renunciado a mirar la red de información que Sherlock había creado en su muro. Hay una grieta en estas coartadas. Tiene que haberla. ¿Pero dónde? Dedos largos y pálidos jugueteaban con sus manos y muñecas. Tiraban de sus mangas y jugueteaban con su reloj. John le dio la vuelta a las manos y lo atrapó palma contra palma. Sherlock exhaló un suspiro largo y bajo, y su pecho se relajó apenas contra la espalda de John. Sus brazos alrededor de John se apretaron y John también suspiró, aunque por una razón completamente distinta. No era que le importara especialmente que Sherlock se hubiera mostrado tan efusivo. Estaba completamente dispuesto a aceptar lo poco que viniera, algún beso por aquí, algo de sexo por allá y una buena dosis de sonrisas desenfrenadas. Y todo eso había llegado, en cantidades desproporcionadas. Ahora, cuando Sherlock lo trataba como un mueble, era un sofá en lugar de una mesa, algo sobre lo que tumbarse y cubrirse, y a veces sentarse, de maneras muy agradables, por cierto, pero esa era otra historia. El cambio se había producido, John lo había aceptado, y cuando Sherlock le había preguntado, ¿no te importa? John había respondido, no, claro que no. En retrospectiva, un error evidente. Con pequeñas secesiones y cruces fronterizos graduales, Sherlock había invadido por completo el espacio personal de John. Se había establecido su base y, claramente, no tenía intención alguna de retirarse del territorio que se le había apropiado. Era como volver a Afganistán. John se durmió con Sherlock encima. Despertó con Sherlock encima. Había señales claras de que había pasado un tiempo sin colchón, pero John nunca parecía estar despierto durante ese lapso. Los masajes en el cuero cabelludo eran bastante agradables, tenía que admitirlo. Le masajeaban bien los hombros y rara vez tenía el cuerpo frío. Sherlock ya nunca lo dejaba en las escenas del crimen, siempre con una mano en la espalda de John para guiarlo. Lo cual era un poco vergonzoso, pero valió la pena por las reacciones. La cuestión seguía siendo que, como una especie de Napoleón sexual, Sherlock había afirmado ir tras a Glant solo para apoderarse de la República de los Abrazos en su camino. Solo que aquí era donde la metáfora militar del sexo portugués y los abrazos españoles se desmoronaba, porque eso implicaría que Mycroft ocuparía el lugar de Sherlock como rey de España y, por lo tanto, los abrazos. Y eso era demasiado perturbador para considerarlo, con paraguas y todo. Lo que sea que estés pensando, para. Sherlock le mordisqueó la oreja para enfatizar. Me distraes cuando estás tenso. Podría soltarte, sugirió John. Siempre es una opción. De verdad. Retórico, sin prestar atención. Suave, casi murmurando, la mejilla de Sherlock presionada contra su sien mientras el hombre más alto examinaba la información que tenían delante. Podría comprarte un osito de peluche, añadió John. Uno enorme. Le hará compañía a la calavera. Un cliché romántico. Aburrido. Sherlock. Fuiste al baño hace una hora, no tienes hambre y no te duele la pierna. Sherlock apretó las manos de John. Quédate quieto. Esto realmente no puede ayudarte a pensar. Sherlock lo hizo callar, lo cual no sirvió de mucho, y le mordió la oreja otra vez,
lo cual sí sirvió. Ion no pretendía, pero relajarse en Sherlock se había convertido en algo que le había enseñado a lo largo de los últimos meses. A pesar de lo estrecho de su pecho, había cierta solidez en él. Nacido del esfuerzo frenético y de muy pocas comidas de verdad, terriblemente duro, era un pecho que pedía a gritos algo suave, viejos suéteres contra la seda apretada. Hacía que John quisiera hundirse en él, llenarlo. Usarlo como un abrigo, con los brazos abotonados alrededor de su pecho, la voz envuelta alrededor de su garganta como la bufanda más suave. Realmente no era justo, la intimidad acogedora y cálida que Sherlock podía generar sin pensarlo. Con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el hombro huesudo de Sherlock, John sintió que se quedaba dormido. Incluso de pie, no sería la primera vez. No era del todo malo, recostado contra su pequeño compañero de piso, envuelto en sus brazos, su aroma, respirando el mismo ritmo lento y suave. No, nada de eso fue lo malo. Lo peor fue la puerta abriéndose. Lo peor fue el arrullo de la señora Hudson, y luego lo peor fue la seca pregunta del inspector Lestrade, ¿es un mal momento? No, respondió Sherlock, con un tono aburrido y arrastrado, y sus absurdos brazos de pulpo apretando con fuerza el abdomen de John. Ion se aclaró la garganta. Sherlock lo silenció nuevamente. Tras sopesar sus opciones, rendición, huida y muerte por mortificación, John optó por la huida. Sherlock discrepó físicamente, y Lestrade se rió de ello. La señora Hudson reanudó sus arrullos, pero por suerte no contó nada sobre su difunto esposo. John tuvo que buscarle el lado positivo donde pudiera encontrarlo. Tengo entrenamiento en defensa personal, ¿sabes?, le informó John a su captor. Podría tirarte contra la pared. Te sentirías mal por ello. Te sorprenderías. Lo haría, coincidió Sherlock. Tuvo el descaro, la desfachatez absoluta, de besarle la frente a John. Si no interrumpo, dijo Lestrade, hay un triple homicidio sobre el que me gustaría preguntarle. Ion reprimió el impulso de meterse en la chaqueta de Sherlock y no salir hasta morirse de vergüenza. Se conformó con un murmullo irritado, que solo consiguió que los pulgares de Sherlock le hicieran círculos en la piel. Ya casi llego, resopló Sherlock. Le tocó a él emitir un sonido de frustración y luego, ¡ay, no, no! Y luego frotó la mejilla contra el pelo de John como un gato. Oh, muchachos, dijo entusiasmada la señora Hudson. Ion se atrevió a lanzar una mirada horrorizada y vio a Lestrade contrayendo una expresión que jamás debería permitirse. Y no lo hizo, John no presionó a Sherlock en señal de derrota, ni siquiera un poco. Sherlock continuó con sus caricias distraídas. Era como un animal ridículo, algo que había traído a casa por un capricho terrible una Navidad y que terminó creciendo de forma absurda y destrozando la casa. Se metía en las camas, hacía desastres y se veía desgarradoramente triste cuando nadie le rascaba detrás de las orejas. Dice que le ayuda a pensar, intentó explicar John. Podía renunciar a sus planes de escape, pero no estaba muy dispuesto a entregar lo que le quedaba de dignidad. Un resto francamente minúsculo, pero era una cuestión de principios. Lestrade, aún más secamente que antes, de verdad, no soy, oh. Exclamó Sherlock y lo abrazó fuerte, casi como si le hiciera la maniobra de Heimlich. Ah. Eso es. Sherlock lo soltó inmediatamente y comenzó a dar vueltas por la habitación, recogiendo papeles, navegando por su teléfono y charlando todo el tiempo. John, aturdido y extrañamente frío, no pudo más que mirarlo con asombro. Ajá, dijo Lestrade. Te lo dije, dijo John. ¿Cuánto tiempo estuviste? Preferiría no decirlo. John se vio en el espejo y se alisó el cabello lo mejor que pudo. Tengo la dirección, anunció Sherlock, arrancando un panfleto de la pared y entregándoselo a Lestrade. La dirección del asesino, es hora de una visita a domicilio. Señora Hudson, no me espere despierta. Que tengan una buena cita, les deseo la señora Hudson. Cuídense. Lo haremos, respondió John, la respuesta automática. Es decir, estaremos a salvo. Pensado exclusivamente para esa segunda parte, no para la primera. Lestrade ni siquiera fingió toser. Los dejo con su taxi, dijo a modo de despedida. Bajó las escaleras sin fingir tos. Sherlock, gruñó John, agraviado y maltratado. Sherlock lo metió en su chaqueta antes de sacarlo a rastras a la calle. En algún momento del proceso, John estuvo seguro de haber oído a la señora Hudson decir algo sobre el amor joven.
Sherlock paró un taxi, abrió la puerta y lo ayudó a subir, con esa mano cálida y siempre presente en su espalda a pesar de las muchas capas que lo separaban. La dirección sonó de un tirón, el coche en marcha, y John no se sorprendió en lo más mínimo al ver cómo los dedos cubiertos de cuero se deslizaban entre los suyos. Miró a su compañero de piso, dispuesto a reprenderlo, y las palabras se desvanecieron como la niebla ante el sol. Gracias, dijo Sherlock, con una voz suave y sencilla. Sincero, incluso. Como si fuera John quien hubiera hecho algo extraordinario, quien hubiera realizado una proeza brillante. La lengua de John se asomó rápidamente por sus labios resecos. De nada, dijo con voz firme. El taxi giró y John dejó que la inercia hiciera lo que quisiera. Y Sherlock, inclinándose, pero sin estar del todo seguro, ¿no te importa? Ojos grises, curiosos, con cierta cautela. Como si no importara de ninguna manera, cuando en realidad sí importaba. Por supuesto que no, dijo John, y recibió un beso profundo y sin aliento. En retrospectiva, había cometido errores peores. Espero que hayan disfrutado este fanfic tanto como yo, tampoco está de más ir a la historia y dejar sus comentarios y kudos al autor. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.